Hola, ¿qué tal? Buen día, tarde o noche, según sea el uso horario. Eh, el día de hoy continuaremos con los temas de su materia. Esta semana hablaremos del tamaño de una muestra o el cálculo de una muestra. Eh, Cuando nosotros en investigación de mercados o en sistemas de investigación de mercado queremos conocer cuál es el nivel de confianza o cuál es el nivel o porcentaje de participación de algún tipo de producto en el mercado, a partir del universo o de la población total, debemos determinar una muestra para poder estudiar o transpolar dicha información en la toma de decisiones de un universo total. Cuando nosotros estamos estudiando una población de tal vez 100.000 personas, se complica el que nosotros podamos hacer una investigación de mercados a todos y cada uno de ellos, debido a que es muy costoso, a que se llevan muchos recursos, tanto materiales, humanos, financieros, y para precisar una proyección de lo particular a lo general, se puede tomar una muestra, es decir, un pequeño grupo de personas que representen a dicha población para nosotros a partir de sus decisiones tomar las propias con respecto al producto, servicio o lo que estemos intentando medir o estemos intentando consultar o decidir. A partir de esa idea es que llegamos a cálculos de muestras con respecto a estadística administrativa. Eh, Vamos a ver cómo calcular una muestra, estimando obviamente sus proporciones, cuando tenemos variables cuantitativas, es decir, porcentajes, valores, números reales en cuanto a si conozco el número de la población o cuánto porcentaje de participación tiene algún producto. A eso nos referimos con variable cuantitativa. Tenemos estas dos fórmulas. Una es cuando no conozco el tamaño de la población o del universo, y el otro es cuando conozco el tamaño de la población. Eh, Cuando nosotros tenemos eso en mente, eh, podemos ya saber cuál es el valor de cada uno eh, de las variables. ¿Qué significa cada una de las variables? Pues bueno, eh, cuando no conocemos el tamaño de la población, que es para la 1, tenemos ahí z. Z es el factor de distribución. Mm, Vamos a hablar mucho de confianza o niveles de confianza dentro de esta fórmula, debido a que es lo que queremos medir hasta cierto punto. Eh, Niveles de confianza, niveles de participación. Z se transformará en factor de distribución y, como podrán observar en el cuadro de la parte de abajo, tenemos cuáles son los principales valores del factor de distribución. Cuando tenemos un nivel de confianza del 90%, Z por esta tabla ya prevista de factor de distribución siempre valdrá 1.64 a un nivel de confianza del 90%, del 95 1.96 y del 99 2.58. Esto, vuelvo a repetir, son valores dentro de una tabla ya establecida. Así que siempre, siempre, siempre valdrán estos valores para el porcentaje que nos den los ejercicios. Obviamente existen más tipos de porcentaje de confianza, pero los más utilizados, o al menos los que vamos a utilizar, son esos tres. Estamos hablando de niveles de confianza altos para asegurar que nuestra fórmula sea lo más acercado posible a la realidad. Tenemos a P y Q. P y Q, a final de cuentas, son dos variables
que nos hablan de participación dentro de la población. P habla de participación positiva y Q habla de participación negativa. Ya lo veremos ahorita en un ejercicio para que sea más fácil de revisar. Y por último, en esta fórmula, cuando no conocemos la población, tenemos E cuadrada o E. E tal cual es el nivel de error. ¿Cuál es el error que nosotros tenemos dentro del ejercicio? La posibilidad de fallo. Para la fórmula número 2, que es lo mismo de la 1, solo que es cuando tenemos el tamaño de la población, si se dan cuenta varía un poco en la parte de arriba y varía un poco más en la parte de abajo. En la parte de arriba tenemos a n mayúscula tal cual es el tamaño de la población o el tamaño del universo, es decir, el total de personas. Hablábamos que la muestra es un extracto del total de personas para poder estudiar dicho universo o dicha población. Pues bueno, para determinar exactamente la muestra o a cuántos debemos de tomar o encuestar de esa población total, debemos de colocar cuál es la población que nosotros tenemos. Entonces, ponemos población total por factor de distribución al cuadrado por factores de participación sobre población menos 1 por error al cuadrado más lo que me dé la multiplicación de los factores de participación por el factor de distribución al cuadrado. Vuelvo a repetir, tal vez se ve bastante extraño en primera instancia, pero ahorita en un ejercicio lo veremos. Vamos a hacer una pausa, continuamos. Muy bien, continuamos. Este sería nuestro ejercicio. Es un solo ejercicio que, como podrán observar, contiene dos incisos y cada uno de los incisos pues es una ejemplificación del uso de las dos fórmulas. Vamos a resolver uno y uno o los dos incisos uno por uno para que vean cuál es la diferencia, así que vamos a darle lectura. Se desea estimar la proporción de amas de casa de una ciudad que prefieren consumir el nuevo detergente Blanquito con una confianza del 95% y un error del 5%. Una confianza del 95% y un error del 5% es el dato general del ejercicio que vamos a retomar para los dos incisos. Ya los incisos nos plantean datos más particulares. Inciso A, no se conoce el tamaño de la población y no hay muestra anterior. Pero, ¿qué necesitamos saber? Estimar la proporción de amas de casa. Y el inciso B, en la ciudad hay 2.500 familias y en una encuesta anterior solamente el 12% de amas de casa manifiestan consumir el producto. Si se dan cuenta, ya tenemos población, ya tenemos valores de participación, que en este caso sería P, y pues bueno, vamos a darle resolución para que vean que es más fácil de lo que imaginan. Un segundo, continuamos. Muy bien. Vamos a comenzar con el inciso a partir de los datos conocidos. ¿Cómo comenzamos a plantearlo? Pues bastante sencillo. Tenemos el nivel de confianza del 95%, entonces podemos decir que para una confianza del 95%, Z es igual a, lo veíamos en la página anterior o en la pizarrón anterior, que es igual a 1.96. Ese es el valor cuando tenemos un nivel de confianza del 95% y un error
del 5%. El error siempre vamos a trasladarlo a decimales. Recuerden, 5 entre 100 nos sale 0.05. Este sería el decimal que nosotros vamos a utilizar. ¿Por qué? Pues porque si nosotros ponemos 0.5, hablaré del 50%. Este es el 5%. Tengan cuidado en esa situación. Recuerden, para sacar eso es el número entre 100. Y no hay como mucho más que hacer. Estos son los dos datos que nos dan ipso facto en el primer planteamiento del problema. Ahora vamos a lo particular. Nos está diciendo que tenemos que no se conoce el tamaño de la población y que no hay una muestra anterior. ¿Qué pasa cuando tenemos algo así? Cuando no tenemos tamaño de la población, obviamente no vamos a utilizar a n. Y cuando no hay muestras anteriores, ¿qué pasa con los factores de participación que son P y con Q? P y Q, más bien ambos, porque no son el mismo. P es igual a Q y ambos es igual a el 50%. El 50% que se traduce en 0.5. Ese es el factor que nosotros vamos a utilizar. Creo que si cabe, vamos a ponerlo aquí para que no nos interfiera. Si cupo. Sí, sí cupo. Muy bien. Pues al parecer ya tenemos todos los datos que necesitamos. Tenemos confianza, tenemos error y tenemos variables de participación que cuando no conocemos muestras anteriores, el positivo será el 50% y el negativo será el 5%, el 50%. Ambos, como tenemos que utilizarlos en números con decimales y no en porcentajes, se convierte en el 0.5%. Vamos a trasladarlo a la fórmula. La fórmula que vamos a utilizar obviamente será el de cuando no conocemos el tamaño de la población, que es la primera. N es igual a z al cuadrado por P por Q sobre E cuadrada. Conocemos ya todos los valores. Vamos a sustituirlos. 1.96 al cuadrado por 0.5 por 0.5. ¿Por qué? Pues porque son el valor de las variables de participación sobre E al cuadrado, que son 0.05, lo veíamos, al cuadrado. ¿Qué sucede aquí? Bastante sencillo. Solo sustituimos los valores que ya teníamos. Vamos a hacer el ejercicio con la calculadora. Ahí creo que sí se ve. Ahí se ve. Tenemos 1.96 al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? Yo les recomiendo que pongan de corrido toda lo que está arriba. Abrimos paréntesis. 1.96 al cuadrado y cerramos paréntesis. Después multiplicamos por 0.5 y volvemos a multiplicar por 0.5. Esto nos sale 0.9604. Lo colocamos. 0.9604
0.9604 y 0.05 al cuadrado nos da podemos dividirlo directo si no se quieren meter en este problema. ¿Cómo se hace directo? Ponemos 96.04 0.9604 entre paréntesis 0.05 al cuadrado y nos salen 384.16. Esto nos da 384.16 lo que, trasladándolo en una respuesta completa, quedaría que n es igual a 300, vamos a redondear, como es un 1 después del punto decimal, vamos a dejarlo como está, 384 amas de casa. ¿A qué se refiere esto? Dice, se desea estimar la proporción de amas de casa de una ciudad que prefieren consumir el nuevo detergente blanquito con una confianza del 95% y un error del 5%. ¿Cuál es la proporción de amas de casa de la ciudad que prefieren usar dicho detergente? Son 384 amas de casa. Nosotros deberíamos si queremos hacerles una encuesta, si queremos saber su nivel de satisfacción de esa ciudad, tendríamos que hacerles la encuesta a 384 amas de casa pertenecientes a esa ciudad. ¿Para qué? Para que sea útil y pertinente la investigación. No puedo preguntarle arbitrariamente a todos los que se me atraviesen. Ya teniendo esta fórmula de una ciudad en total, pues prácticamente debo de hacer 400 encuestas. ¿Para qué? Pues para que sea significativa la muestra. Así se resuelve el inciso A. Vamos a hacer el inciso B. Denme un segundo. Muy bien, este es el inciso B. El mismo nivel de confianza, el mismo nivel de error. Y dice que en la ciudad hay 2.500 familias, es decir, ya tenemos el universo de la muestra o del universo de la población total. Y en una encuesta anterior, solamente el 12% de amas de casa manifestaron consumir el producto. Ya tenemos nivel de participación, que en este caso es P. Vamos a determinar entonces las variables. N es igual a 2.500, no hay pierde. ¿Por qué? Pues porque sabemos que son 2.500 familias, no personas, familias. El nivel de confianza, que es Z, tenemos el mismo 95, que esto, como el ejercicio anterior, vamos a nuestra tablita de factor de distribución y para 95% es el 1.96. Tenemos el error, que es igual a 0.05. Y aquí es donde viene lo interesante. Tenemos a P. P es la participación positiva y Q es la participación negativa. P es el 12%. El 12% debemos de manejarlo en un factor de dígitos decimales. 12 entre 100 me da 0.12. ¿Cómo voy a determinar el valor de Q? Fácil. A 100% le resto 12% y me queda 88%. 88% es el factor de no participación. 88 entre 100 me da 0.88.
No hay como mucho más que hacer. Siempre estos van a ser complementos. Bueno, al menos eso es lo que yo recomiendo. Muchos le mueven al factor de participación hasta que de alguna forma les aparece o les da el dato que ellos quieren, pero si ya tenemos un porcentaje de población que participa positivamente, lo ponemos en Q y el resto lo dejamos, perdón, lo ponemos en P y el resto lo dejamos en Q. Si tuviéramos el total de porcentajes de no participación, este sería Q y el resto lo pondríamos en P. Es así de sencillo. Ahora vamos a pasarlo a la segunda fórmula. ¿Por qué la segunda fórmula? Porque en la segunda fórmula tenemos a n y n ahora ya lo tenemos en el ejercicio. Es n por z al cuadrado por pq sobre n menos 1 por e al cuadrado más z al cuadrado por pq. Suena más difícil de lo que es, la verdad. Solo es de acomodar términos. Vamos a acomodar los términos. Tal vez va a quedar un tanto ostentoso. Es 2500. ¿Por qué? Pues porque es n por z al cuadrado, que es 1.96 al cuadrado, por 0.12 por 0.88 sobre n-1, que serían 2499. ¿Por qué? Porque 2500 menos 1, 2499 por 0.05 al cuadrado por, perdón, más 1.96 al cuadrado por 0.12 por 0.88. Y ya, esto es lo que nos daría, bueno, lo que tendríamos. Ahora, nos da como resultado, ya después de hacer todo eso en la calculadora, 1014.1824 sobre 6.65 3172 96. Los invito a que hagan estos ejercicios hasta que les salgan. Ya les expliqué en el ejercicio anterior cómo meterlos en la calculadora. Ustedes inténtenlo hasta que les salgan estos dos resultados. Si les salen a la primera, que bueno, ya se quedaron con el conocimiento. Si no, hasta que hagan la repetición hasta que salga. ¿Cuánto es 1014.1824 sobre 6.65317296? Hacemos la operación en la calculadora y nos sale que esto es igual a 152.43, que esto es igual a 152. Podemos decir entonces que n es igual a 152 amas de casa. ¿Qué quiere decir esto? Que con un nivel de confianza del 95, un error del 5%, a 2.500 familias y que en una encuesta anterior del 12% de participación positiva, hay que determinar
la proporción de amas de casa que prefieren consumir el detergente. ¿Cuál es la proporción de amas de casa de esta ciudad de 2.500 personas con un 95% de confianza, con un 5% de error y el 12% reflejado en una encuesta anterior de participación positiva? Son 152 amas de casa de las 2.500. Si queremos continuar con estas personas que nos sean fieles a la marca, tendremos que mínimo hacer encuestas, regalos, promociones para 152 familias o 152 amas de casa. Si queremos que esto aumente, pues habrá que dar 200, 250. A final de cuentas, cubrimos con las 152 que ya participan o que ya tienen a bien consumir nuestro producto, y el resto es para intentar captar a mayores personas. Recuerden, esto de la estadística es para la toma de decisiones y para que sea más fácil el nivel de participación de una población para con un producto, servicio o lo demás. Sin más, hasta aquí nos quedamos con cálculo de la muestra para variables cuantitativas en estimación de proporciones. Soy el profesor Carlos Franco. Muchas gracias.